principios Unidroit lo han dejado bastante claro, podemos ser completamente expresos y decir que en este contrato se aplica los principios Unidroit, o podemos utilizar palabras semejantes tipo lex mercatoria, se aplicaría la lex mercatoria, o tipo principios del derecho comercial internacional, y el juez tendrá entonces la posibilidad, cuando digo juez me refiero al árbitro del tribunal arbitral, tendrá la posibilidad entonces de aplicarlos o de resolver pues el fondo del asunto con base en este cuerpo normativo. Fíjense ustedes en el preámbulo de los mismos, estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y aplica cuando las partes digan que su contrato se rige por ellos o utilizan términos semejantes como el de la lex mercatoria tantas veces mencionada. Don Jairo, ¿existe un orden o se escoge el más conveniente? ¿Orden en qué sentido? En cuanto a las posibilidades de aplicar diferentes normatividades a nivel internacional. Se escoge precisamente pues el más conveniente dependiendo de la relación de que se trate. Esto quiere decir, este es un cuerpo normativo que nos trata desde la formación, nos da principios para la interpretación de la misma normatividad y del cumplimiento del contrato y de la interpretación del mismo. Y lógicamente pues tendrás, o la recomendación aquí es escoger la normatividad que más se adecue al respecto. Si se trata, por ejemplo, de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, pues lo más seguro es que escojamos la Convención de Viena, sin que esto necesariamente implique que no pueda yo aceptar o aplicar los principios Unidroit. ¿Por qué? Porque serán entonces concomitantes o se podrán aplicar ambas codificaciones. ¿Por qué? Pues porque una complementará a la otra. Tendríamos que hacer una interpretación sistemática al respecto. ¿Sí quedó claro? Para resumir entonces la respuesta, pues podemos escoger, por ejemplo, que nos aplique la Convención de Viena y además de eso también que sean interpretados, no es que sean interpretados en nuestro contrato, a la luz de los principios Unidroit. Bueno, me están diciendo que debo aceptar más gente, voy a verificar aquí quién más está. Creo que ya fueron todos, ya le di a aceptar a todas las solicitudes. Si sigue pasando, me avisa. ¿Claros hasta ahí? Bueno. Estos principios tienen unos supuestos de hecho que lo bloquea alguien. Pues, ¿cómo así? ¿A quién bloqueé? Que me manden los nombres por acá y entonces los agrego de otra manera. ¿Qué estudiantes hacen falta? ¿Claudia qué?
Ya le di nuevamente a aceptar a todas las invitaciones. ¿Listo? Ahí poco a poco van llegando. Ahí van llegando Lizeth Paola, Ingrid Carolina, Germán Castillo, María Paula, Manuel Ramón, Jasmine, Stephanie y Sandra Janet. Sandra Janet ya estaba. Bueno, sigamos. Principios tienen unos supuestos bien definidos. Nos sirven para resolver las disputas del comercio internacional. No son cláusulas propiamente dichas, es decir, los principios de Unidroit son un cuerpo normativo, pero no son cláusulas en sí aplicables a un contrato. Son mutatis mutandi, para hacer un símil, un código de comercio bastante corto de cerca de 200 artículos aplicable a la contratación internacional. ¿Ok? Y digo que no son cláusulas contractuales porque igual a nivel supranacional hay instituciones que se dedican a facilitarle la vida a nosotros los abogados redactando cláusulas modelo para que apliquen en contratos estándar a nivel internacional. Esa también es una de las fuentes, que es Software, la tercera de la ley Mercator. Estos principios no son cláusulas, son un cuerpo normativo que nos indica a nosotros cómo resolver los asuntos, y siempre y cuando pues no se restrinjan normas de carácter imperativo. Fines, bastantes. Es una compilación muy importante de derecho internacional uniforme. Los árbitros los van a usar como ley aplicable al contrato, y lo importante aquí también es que veamos pues que el sujeto cualificado de una operación de este sentido pues serán los comerciantes a nivel internacional, y pues estos principios no serán aplicables a relaciones de consumo. Relaciones de consumo definidas como aquellas compras de bienes o servicios que yo hago para uso personal y no para uso comercial o para posterior venta, reventa. Aquí lo importante es entonces, como lo estaba diciendo, pues que las partes de manera expresa lo decidan así, decidan que los mismos sean aplicables, y en esa medida pues el contrato se regirá por los mismos. Importancia de la similaridad con los diferentes sistemas jurídicos. Como lo decía, pues el comercio internacional básicamente se basa en transacciones entre personas en distintos países, y la manera en que, por ejemplo, se resuelve las diferencias en contratación en Estados Unidos es completamente distinta a cómo se resuelven en China, en Alemania o inclusive en Colombia. Pero al haber sido redactadas por destacados juristas de todos los sistemas legales, pues hay una compilación que hace que el instrumento se vuelva transversal. Y nos daremos cuenta ahorita de ese carácter de transversal, toda vez que para la formación pues podremos ver que se aplicarán casi las mismas reglas de nuestro Código de Comercio. ¿Listos ahí? Bien. Los principios están divididos en 7 capítulos. Disposiciones generales, formación, validez, interpretación, contenido, cumplimiento e incumplimiento, cesión de créditos y prescripción. 10 capítulos, perdón, no 7, 10 capítulos. Estos principios de los principios de Unidroit pues son la forma en que se ha considerado que deben interpretarse tanto las reglas contenidas en este cuerpo como las cláusulas contractuales. Los vamos a explicar entonces con mayor detenimiento, y posteriormente hablaremos de la forma del contrato según los principios, de la validez del mismo y de los vicios del consentimiento. El primer principio contenido en los principios Unidroit pues es la libertad de contratación. ¿Alguien podría darme un ejemplo de en qué consiste la libertad de contratación? Pueden abrir micrófonos o pueden abrir por el chat.
¿No? ¿Están tímidos hoy? Bueno, pues la libertad de contratación consiste sencillamente en que las partes tienen la posibilidad, las partes pueden escoger con quién contratan. Y antes de eso, Daisy Bernal Cortés, pues las partes pueden, y la ley que se aplique correcto, sí, pero antes de eso, la libertad fundamental está en la posibilidad de contratar o no contratar. A mí, en materia de contratación internacional, no me obligan a contratar. Es distinto a lo que podría suceder, por ejemplo, en derecho interno. En derecho interno también aplica la autonomía de la voluntad, pero hay contratos que nosotros tendremos que celebrar de manera obligatoria. ¿Quién me da un ejemplo de un contrato que yo tenga que celebrar de manera obligatoria? Los servicios públicos. Sí, muy bien. Pero aún así usted no tendría que contratarlo si decidiera no vivir en un lugar con servicios públicos o si decidiera que otra persona los contrate. La compraventa, ¿en qué casos es obligatoria la compraventa? En el caso de bienes inmuebles. Pero es obligatoria, a mí la ley me obliga a comprar un bien inmueble. El SOAT, muy buen ejemplo, eso era lo que estaba esperando. Bernal Cortés, el SOAT es un contrato que a mí me obliga la ley a celebrar. Si yo tengo carro, ergo tengo que tener SOAT, punto. Ahí no me van a permitir decidir no comprarlo. Tengo que comprar el SOAT, punto. Claro, ahí. En cambio, en materia internacional, nadie está obligado a contratar. Esa es la primera libertad en materia de libertad de contratación. Ahora bien, también la otra libertad que aquí se manifiesta en materia de los principios es, como les dije, pues que las partes pueden escoger su aplicación o no. Y cuando escogen su aplicación, también tienen la posibilidad de decidir. ¿En qué sentido? Puede que, por ejemplo, creo que es a los chinos a los que no les gusta los remedios en materia de incumplimiento que traen los principios UNIDROIT. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que yo celebre un contrato con un exportador chino ubicado en Guangzhou, que ya no esté enfermo, ay, qué pecado, que ya no esté enfermo, y entonces decidiríamos que nuestro contrato aplicaría en los principios de UNIDROIT, pero no aplican el capítulo de incumplimiento. El capítulo de incumplimiento lo dejamos de alguna u otra manera, o nosotros mismos podríamos redactar, en caso de incumplimiento, cómo se resolvería esa diferencia. Entonces existe la posibilidad, según este principio, de aplicar los UNIDROIT en todo o en parte. ¿Y cuáles son las excepciones también a esta libertad de contratación? Pues las normas de carácter imperativo, ni el deber de actuar de buena fe. En ese sentido, tengo que aplicar el principio de libertad de contratación con el artículo 215 de los principios UNIDROIT, que me indican que hay una prohibición de negociar o interrumpir las negociaciones de mala fe. Claro. Yo puedo a nivel internacional entrar en negociaciones. Eso a mí, en negociaciones para celebrar un contrato, eso a mí no me obliga en manera alguna a concluir positivamente un contrato. Simplemente las negociaciones se pueden romper y no celebré el contrato. No hay obligación de contratar. Pero si yo entro en esas negociaciones, no las puedo interrumpir de mala fe y tampoco puedo entrar en negociaciones sabiendo de antemano que mi intención no es contratar, sino únicamente o eventualmente sacarle información a la contraparte. Pueden verificar en el artículo 2.1.15, en particular en el numeral tercero, que dice: se considera mala fe que una parte entre en o continúe negociaciones cuando al mismo tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo. Esa es una limitación del principio de libertad de contratación. Aquí con los principios UNIDROIT. Libertad de forma y de prueba, lo venimos diciendo desde la
primera clase del segundo módulo, y que se aplica tanto a la formación del contrato como a su ejecución, modificación y extinción. No hay una solemnidad a nivel internacional que me indique a mí que debo celebrar un contrato bajo ciertos requisitos. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente con el acuerdo de voluntades se perfeccionará el contrato o con la aceptación de la oferta que me haga mi eventual contraparte. En esta medida, entonces, ¿cómo probamos la existencia de un contrato internacional? Si no hay forma, si no hay un escrito, si no hay si hay un requisito sustancial, pues ¿cómo lo probamos? Pues por cualquier medio probatorio que nos permita a nosotros llegar a la veracidad de lo que estamos, o del supuesto de hecho que estamos argumentando. Y digo entonces que se aplica no solo a la formación del contrato, sino también a su modificación a la extinción, porque puede que las partes, como están en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, tengan la posibilidad de decidir si la ejecución del contrato o el cumplimiento de las obligaciones de las partes se prueba de una u otra manera. Por costumbre mercantil, sí, Ingrid Carolina, muy bien, por costumbre mercantil también. Entonces les hago una pregunta. El contrato de compraventa internacional lo celebré sin solemnidad. Esto quiere decir que contraté al vendedor chino por WeChat y me traje la mercancía, la negociamos. En ese momento se perfeccionó el contrato. Cosa y precio, sin ningún otro inconveniente. ¿Será que de pronto también hay completa libertad de forma para aprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes? Pongamos un ejemplo. Si ese vendedor chino quiere saber que el pago se realizó, ¿será suficiente con que yo le asegure y le jure vía WhatsApp o WeChat que ya le pagué? Pregunta. Existir un registro bancario de la transacción internacional. Esta tarifa probatoria muy seguramente me la van a pedir a mí. ¿Por qué? Porque pues no será suficiente en una transacción internacional que yo le asegure que el dinero ya está en su cuenta. Yo tengo que probarle a ese vendedor que ya hice la transacción. Es decir, enviarle el código SWIFT. No le tengo que enviar el código SWIFT, él me tiene que dar a mí el código SWIFT, que es un código interbancario a nivel internacional, a partir del cual yo sé que el dinero que yo voy a transferir desde Scotiabank hasta el Chinese Bank, por decirlo así, va enrutado a la cuenta correcta, ¿ok? Pero entonces muy seguramente esa persona me va a decir, si bien celebramos un contrato de mutuo acuerdo, para verificar que usted sí me pagó, hágame el favor y me envía el soporte correspondiente. Soporte que tendremos que tener, pues por dos cosas. Una, porque el Banco República lo pide. Toda transacción en moneda extranjera tiene que ser monetizada a través de Banco República. Y dos, pues él se asegurará entonces de que ese registro contable que le aparece en sus extractos sí deviene del giro que yo le hice. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que podría constituir un requisito para probar el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos entonces un contrato que celebramos de manera consensual, sin solemnidad alguna, pero para el cumplimiento de las obligaciones, para la ejecución de las obligaciones, pues sí imponemos una tarifa legal, por decirlo así. ¿Claro está ahí? Principio pacta sunt servanda. Efecto vinculante para las partes. Esto es una expresión. Por eso les decía al inicio, insistía tanto en que los principios universales son una expresión de las prácticas contractuales y la legislación contractual de diferentes sistemas jurídicos. El principio pacta sunt servanda, lo conocen ustedes mejor que yo, está consagrado en el 1602 de nuestro Código Civil, y básicamente lo que dice es que el contrato es ley para las partes, efecto vinculante para las partes que deciden entrar en este
tipo de negociación. Y he insistido también a lo largo de esta charla en la importancia de las reglas imperativas o del orden público, que puede ser de índole nacional o internacional. El orden público. Ya saben entonces que uno de los matices a la libertad de contratación es las normas imperativas. Las partes no pueden válidamente desconocerlas, so pena de que el contrato esté afectado de una ilicitud. Esto básicamente limita la autonomía de la voluntad de las partes. Pongamos entonces unos ejemplos de qué sería una vulneración a las normas imperativas. Pues básicamente las normas de tipo de competencia, licencias de exportación, normas por aduana, pues esos serían tipos de normas de orden público que las partes no pueden desconocer. La solemnidad de la celebración del mismo, ¿en qué sentido, Ingrid Carolina? Puedes abrir tu micrófono si la pregunta es muy larga. ¿En qué debe ser claro respecto al producto adquirido? Sí. Está bien, no te preocupes. Sí, tiene que ser completamente claro respecto al producto adquirido. Pero la solemnidad yo no consideraría que fuera una norma de carácter imperativo, mirándolo caso a caso. Pero en la generalidad no, por lo que venimos de hablar. A nivel internacional no hay un artículo, una norma, una regla que nos diga a nosotros que debemos celebrar un contrato con ciertas solemnidades, salvo que en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes así lo decidan. Entonces, puede que ese contratante colombiano y ese vendedor chino decidan no celebrar el contrato únicamente por WhatsApp, sino que cada uno va a negociar sus estipulaciones contractuales, las cuales se plasman en un documento escrito, que tendrá que ir entonces con la firma de las dos partes, comprador y vendedor. Ese podría ser un ejemplo de solemnidad, pero de solemnidad a nivel internacional, porque las partes así lo escogieron. Pero no hay norma, y lo veremos ahorita les leo la norma exacta, que dice en los principios UNIDROIT, pues que no hay a nivel internacional una solemnidad exigible. Pregunta, ¿qué pasaría entonces si se comprara un bien inmueble aquí en Colombia y decidiéramos que nuestro contrato se rige por, ya te contesto, Michelle Mauricio, decidiéramos que en ese contrato se rige, que ese contrato se rige por los principios UNIDROIT? Sería que yo válidamente podría desaparecer la legislación nacional en contratación, en un contrato de compraventa de bien inmueble. No, pues sería inexistente, doctor, teniendo en cuenta de que iría en contra de las normas que rigen la contratación en Colombia, o sea, la formalidad, que es la escritura pública, correcto, y su posterior registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sí, correcto. Y entonces estaría desconociendo las leyes imperativas de nuestra Constitución, y lo vimos inclusive en el artículo, en la clase de la teoría de los estatutos. Cuando un bien es inmueble y es el objeto de un contrato, se tiene que regir por la ley nacional. No podría yo vulnerar en ese sentido una solemnidad que es norma de carácter imperativo a nivel interno, a nivel Colombia. Un segundo, miro a ver quién más está solicitando ingreso. Natalia Carolina y María del Pilar Forero.
Listo, ya están adentro. Muy bien. Entonces, la vulneración de las normas imperativas a nivel internacional se puede dar en virtud de sus propias cláusulas durante la ejecución o durante la celebración o por su finalidad. Pregunta, en caso contrario, que el contrato internacional exija solemnidad en venta de un bien mueble, ¿tendría algún vicio? No, precisamente porque nos dimos cuenta que en materia de bienes muebles no hay solemnidad aplicable, salvo que las mismas partes decidan entonces aplicarlo. Es decir, en Colombia ese bien, en la negociación de ese bien mueble, no estaría sometida a ninguna solemnidad que nos hiciera vulnerar el orden interno, salvo que las partes pues lo decían. Si la producción de los bienes que yo voy a exportar de aquí a China, por ejemplo, cuero, o productos manufactura en cuero que yo exporte, pues no está sometido aquí en Colombia, aquí en derecho interno, pues alguna norma imperativa, y en consecuencia la respuesta es no se vulneraría. ¿Ok? Listo. Entonces, podemos vulnerar normas de carácter imperativo de tres formas: por las propias cláusulas, durante la ejecución o durante la celebración del contrato. En virtud de las propias cláusulas, por ejemplo, cuando un contratista indica que su contraparte debe sobornar funcionarios para hacer el contrato de ingeniero. Eso vulneraría normas de orden público de carácter internacional, como es el soborno transnacional. Y lo traigo a colación como ejemplo, pues porque fue lo que pasó en Latinoamérica, básicamente con esa empresa brasilera que ustedes ya conocen. Durante la ejecución, un contratista, por ejemplo, solicita bienes que son fabricados en Vietnam, pero no se percata de que la maquila está desarrollada por menores o por niños. En este caso, pues, la fabricación del objeto del contrato sería realizada por personas no aptas para trabajar, lo que vulneraría una norma de orden público internacional, que es la prohibición de trabajo infantil. Y puede pasar, hoy en día todavía puede pasar, porque hay jurisdicciones en donde todavía lastimosamente pues se usa el trabajo infantil. O por su finalidad también. Por ahí Eduardo Giovanni lo mencionó, yo no dije nada. Cualquier cosa fue Eduardo Giovanni. Durante su celebración o por su finalidad, ¿qué pasaría entonces si yo estoy contratando con una empresa internacional? Sí, se está grabando, pero yo no lo dije. ¿Qué pasaría entonces si hay el trabajo infantil, cualquier menor de edad, salvo, por ejemplo, aquí en Colombia, que tengan la posibilidad o el permiso de trabajar según sus representantes legales, ¿no? Representación legal ahí. ¿Qué pasaría entonces si durante la celebración del contrato o por la finalidad del mismo se vulneran normas de carácter imperativo? Pues el ejemplo aquí es de una empresa que me va a proveer a mí aquí en Colombia explosivos que se utilizan en construcción, pero que esos explosivos también pueden utilizarse para labores o actividades terroristas. En ese sentido, pues, se vulnerarían normas de orden público que son la no ayuda al terrorismo, es decir, las normas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahora bien, ¿qué pasará entonces cuando se vulnera una norma de carácter imperativo a nivel internacional? ¿Será que pasa igual que cuando un contrato aquí en Colombia que celebramos está afectado o es nulo, de nulidad absoluta, que tenemos necesariamente que ir al juez a que nos lo declare nulo? Pregunta. Se haría por solicitud de la parte, sí, pero los principios UNIDROIT tenemos que interpretarlos de la siguiente manera. Y no solo los principios UNIDROIT, sino toda la contratación internacional. Tenemos que leer aquí el artículo 4.5
de los principios UNIDROIT, que nos dice que el contrato tiene que ser interpretado para que él mismo produzca efecto. ¿Ok? La interpretación tiene que ser pro contrato. No necesariamente una ilicitud de este carácter nos tiene que llevar a que se rompa el vínculo contractual. La importancia aquí es que en el comercio internacional los cuerpos normativos lo que buscan o propenden es precisamente porque el contrato tenga plenos efectos. Antes de ya la junto. Antes de que procedamos necesariamente a una consecuencia tan radical como la nulidad, lo que busca es precisamente que podamos permitir que el contrato surja plenos efectos y de esta manera entonces haremos que el mismo se mantenga en el tiempo. ¿Listo? Entonces veremos, ya vamos a entrar a mirar cuál será la consecuencia de la vulneración de una norma de carácter imperativo. Las mismas reglas de los principios UNIDROIT pues nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. La consecuencia de la vulneración pues se da en dos estadios. Si la norma imperativa me dice cuál es la consecuencia de la vulneración, pues tendré que atenerme a la consecuencia. Por ejemplo, una nulidad de pleno derecho cuando se restringe la competencia en un mercado determinado. Si la norma imperativa, por el contrario, no me prevé cuál es la consecuencia, pues entonces los principios UNIDROIT me dicen cuál es la posibilidad o qué es lo que tengo que hacer en este caso. Tendré que verificar la posibilidad de usar los denominados remedios contractuales razonables. Y ya miraremos cuáles son los criterios de la razonabilidad. Es decir, aquí la consecuencia puede que no sea necesariamente la declaración de nulidad del contrato, sino que puede el mismo subsistir. Siempre y cuando podamos demostrar que hay una razonabilidad. ¿En qué sentido? Tendríamos que verificar la finalidad de la norma violada, la categoría de personas que la norma busca proteger, la sanción de la norma violada, la gravedad de la violación. Habrá, pues, una vulneración de una norma, siempre es una vulneración, pero habrá matices sobre los grados de la consecuencia negativa que produce su incumplimiento o su vulneración. También la responsabilidad de las partes si debieron haber conocido o no que al celebrar ese contrato pues iban a vulnerar una norma de carácter imperativo, y las expectativas razonables de las partes. ¿Claros ahí? Bien. ¿Qué pasará entonces con las prestaciones que se hayan ejecutado en un contrato internacional que está viciado de una posible ilicitud por vulneración de norma imperativa? Pues en una declaración de nulidad aquí en Colombia, una declaración de nulidad de un contrato de ejecución instantánea, pues se tienen que retrotraer los efectos y las partes quedarán como en el estado inicial, es decir, como si no hubieran celebrado el contrato. Y eso en un contrato de ejecución instantánea. En una ejecución sucesiva, pues se terminará el contrato y serán las restituciones a que haya lugar o que se puedan hacer, o simplemente se terminará si no hay la posibilidad de hacer restituciones mutuas, como por ejemplo en un contrato de arrendamiento. Yo no puedo retrotraer los efectos del tiempo en un contrato de arrendamiento donde ya tuve la tenencia por X tiempo. Pero aquí, precisamente, para darle plenos efectos al contrato, o buscando darle plenos efectos al contrato, pues tendremos la posibilidad de restitución. Y aquí nuevamente tendremos que verificar
si la norma imperativa contempla o no la posibilidad de restitución. Ejemplo, la Convención sobre Bienes Culturales Exportados Ilícitamente. En la medida en que un Estado se dé cuenta que uno de los bienes que hacen parte de su patrimonio cultural está siendo negociado en el mercado negro y descubre dónde está, puede solicitar la restitución. Y el Estado que contrató su adquisición, que no sabía, pues tendrá que demostrar que no tenía conocimiento de la ilicitud de esa negociación y podrá eventualmente pues considerarse como de buena fe. Pregunta. ¿Escucho? John Jairo, ¿aquí también aplicaría la fuerza mayor en el caso fortuito? Sí, también aplica fuerza mayor y caso fortuito. Están regulados aquí en los principios. Bueno, voy a aceptar a otra persona. Pero en efecto son una de las causales que contienen los principios unidroa para de pronto un incumplimiento. Ahora bien, aquí de lo que se trata no es necesariamente dejar de cumplir. Eventualmente lo que se tendrá que hacer es rebalancear el contrato. Y ya les hablo entonces de lo que es la excesiva desproporción o la excesiva onerosidad sobreviviente. Que inclusive podríamos hablar mucho de eso dada la situación que se está viviendo en el momento. Doctor, qué pena con usted, una pregunta. Usted habla de que, por ejemplo, en un contrato, hablemos de un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, una multinacional extranjera contrata con una persona natural, supongamos, colombiana, y el contrato de arrendamiento, digamos, va en contra de una norma, una norma imperativa. Imperativa. Usted dice que, digamos, que no se puede, se restituye, digamos, por ejemplo, el inmueble, y que cuando no se puede restituir, digamos, por ejemplo, ya vivió ahí, ya se montaron las oficinas ahí, ya duró, y el contrato propio de los contratos de ejecución mal. sucesiva. Exacto. Entonces, digamos, dice que debe haber una restitución de dinero, pero si ya se causó, digamos, efectivamente el fin del contrato, mejor dicho. Yo ya lo usé, no, ahí no habría, si me lo entendió así, entonces le corrijo. No habría ninguna restitución de dinero, lo que habría es una terminación anticipada del contrato. Precisamente porque es que usted no puede devolver la tenencia de la cual usted ya disfrutó durante X tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. Ahí no podría usted, o no estaría obligado a devolver el dinero, pero sí estaría obligado necesariamente a restituir el bien que fue el objeto del contrato. Se termina de manera inmediata el contrato de arrendamiento, en ese caso, digamos, se adelanta el plazo, se da por terminado y esas serían las restituciones, porque en un contrato de ejecución sucesiva, pues esa es la dificultad, las partes nunca van a poder estar nuevamente como si no hubieran celebrado el contrato. Eso solo sucede en contratos de ejecución instantánea. ¿Claros ahí? Listo. Si la norma lo contempla, entonces yo puedo solicitar la restitución del bien. Si la norma no lo contempla, pues la restitución procederá siempre que sea posiblemente razonable, como en el caso que estábamos diciendo. Ahí ahí la restitución simplemente será del bien, pero yo no tengo por qué devolver el dinero porque es que eso ya se causó. ¿Ok? Y procederá únicamente si las partes no fueron conscientes de la vulneración de la norma imperativa. Y si hay alguna consecuencia final, pues procederán las restituciones mutuas a que haya lugar cuando el contrato es anulado. Pero la anulación del contrato es última ratio. Natalia Carolina, ¿existe alguna excepción en cuanto a qué? Si puedes desarrollar más tu pregunta.
la conozco, pero es posible que hayan excepciones. Dependerá caso a caso en la medida en que sea razonablemente hacer restituciones mutuas. ¿Ok? Pero eso se tendrá que mirar caso a caso. Listo. Naturaleza dispositiva de los principios. Como les decía al inicio de la clase, pues, para que apliquen los principios unidos a las partes tienen que plasmarlo así. O decidir, por ejemplo, en el contrato, o indicar en una de sus cláusulas que aplicará para este contrato la lex mercatoria, los principios generales del comercio internacional, del derecho internacional, del derecho comercial internacional, o expresiones semejantes que le den cuenta a un futuro árbitro en un tribunal arbitral cuál es la normatividad que tiene que aplicar. Pero aquí entonces, pues, ellos tienen la posibilidad de decidir si aplican en todo o en parte los principios, o si, por ejemplo, entonces, excluirán de aplicación alguno de sus capítulos y traerán alguna otra normatividad o codificación aplicable en esa materia. Principio de internacionalidad y uniformidad, pues el contrato que se celebre y que sea analizado a la luz de los principios UNIDROA tiene que tener siempre claro que es un contrato internacional y en esa medida tendrá que verificar o tendrá que buscar que el contrato surta plenos efectos. Es decir, que se lleve a cabo el objeto contractual. Esa es la finalidad de un contrato internacional y así es que deben ser analizados los contratos a la luz de los principios UNIDROA. Y la uniformidad lo que busca es precisamente recoger todas esas prácticas comerciales y el análisis que se hizo de la normatividad contractual entre los diferentes sistemas jurídicos para que sea transversal su interpretación. Buena fe y lealtad negocial. Ustedes saben que la buena fe es un estándar de comportamiento de las partes contratantes y se les prohíbe negociar de mala fe, como lo dijimos ahorita en el 415 de los principios. Ahora, ¿qué es la lealtad negocial? Pues incluye también un comportamiento que se debe dar desde antes de la celebración del contrato y posteriormente. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Usualmente en contratación internacional, cuando son empresas grandes, lo que se hace o lo que las partes deciden hacer antes de firmar el contrato, por decirlo así, antes de perfeccionarlo, es hacer un due diligence o una debida diligencia, a partir de la cual van a conocer a su contraparte, van a saber cuál es la importancia del mismo en el sector, cuánto lleva constituido, quiénes componen su junta directiva, cuánto facturaron el año pasado, en el último periodo contable. Es el respectivo estudio de la empresa, así es. Y aquí lo importante es que cuando son negociaciones muy grandes, las empresas inclusive pueden llevar a sus equipos de expertos a que se encierren en cuartos separados. Eso se hace en la práctica internacional así. Y van a compartir información que es delicada y que es confidencial el uno del otro. ¿Eso qué implica? Pues que si nosotros estuviéramos negociando de mala fe y tuviéramos la intención de no celebrar el contrato, pues nos estaríamos haciendo precisamente dueños de un conocimiento que la otra empresa sí nos entregó de mala fe, de buena fe, perdón. ¿Por qué? Pues porque las empresas se están abriendo ahí para negociar. Y básicamente me entregaron toda una información confidencial que yo, si fuese un contratante de mala fe, pues utilizaría posteriormente en mi provecho. Entonces, una aplicación del principio de lealtad negocial sería pactar y cumplir una cláusula NDA o Non-Disclosure Agreement, a partir de la cual yo me comprometo a que aquella información que me dieron o que me brindaron en desarrollo del due diligence
no vaya a ser utilizada a mi favor y no vaya a ser tampoco revelada al contrato, al comercio, es decir, al público en general. De esa manera yo estoy actuando en completa lealtad, toda vez que la información que mi contraparte me dio de buena fe y que es confidencial y que inclusive puede ser vital para el desarrollo del negocio, pues no será revelada a terceros que no tengan autorización para el efecto. Hay otro principio que están los principios UNIDROIT a partir de la versión del 2016, que no estaba en la versión del 2010, y que es el venir contra factum propium non valid. No sé si lo hayan ya escuchado en clases de derecho administrativo o constitucional, que dice que básicamente en esas clases que les digo, la administración no puede ir contra los actos propios y no puede desconocer derechos ya reconocidos a los administrados. Pues aquí se aplica, pero en materia de contratación internacional. Esto quiere decir que una parte no puede, de manera intempestiva, desconocer los actos que ya había realizado y que generaron una expectativa legítima en su contraparte, expectativa que viene dada precisamente por su reiteración, que requiere entonces una conducta jurídica anterior relevante y eficaz, que posteriormente se vuelva contradictoria y que ya me haya generado a mí un estándar de conducta de mi contraparte que me haga a mí prever que vamos a seguir actuando de la misma manera. Me explico con un ejemplo, un caso que vi. Hay un exportador que está ubicado en Miami que está enviando mercancía a un importador aquí en Colombia, ubicado aquí en Colombia. La forma de pago era la siguiente. El exportador en Miami enviaba la mercancía mes a mes, según las órdenes de facturación que le iba enviando el importador colombiano, y este importador colombiano estaba pagando esas facturas cada 3 meses. Y así venían ya por más o menos 3 años trabajando de esa manera. Un mes de la nada, sin ninguna explicación, ese exportador ubicado en Miami le dice a su importador contraparte colombiano que las facturas de ahora en adelante se tienen que pagar mes a mes o se suspende el contrato de suministro. Se termina el contrato de suministro. En ese sentido, dado que ya había habido un comportamiento reiterado de más de 36 meses del vendedor, pues su comprador estaba completamente confiado en que la forma de pago iba a ser respetada. No obstante, de la noche a la mañana, pues, ese vendedor fue contra un acto propio y cambió las condiciones de la negociación de manera intempestiva. Aclaro, no es que no se puedan cambiar las características de la negociación. Lo que no se puede hacer es de manera intempestiva. ¿Por qué? Porque si bien es un contrato sinalagmático entre el americano ubicado en Miami y el colombiano, pues también tiene que entender que en contratación internacional la mercancía que yo adquiero seguramente va a ser objeto de posterior renegociación o reventa o distribución. Luego no me está afectando únicamente a mí como comprador, sino que también es muy posible que afecte a mis futuros compradores aquí en la jurisdicción colombiana. En ese sentido, pues el daño será mayor. Y si quisiera cambiar, pues esas condiciones lo tendrá que prever y lo podrá hacer, pero de una manera que no cause ese impacto en contra de su contraparte y con razones completamente objetivas y que tendrán que ser de obligatoria explicación para posterior renegociación en el contrato. El último principio que tenemos acá, el de la primacía de usos y prácticas, pero aquí lo importante es que si bien es costumbre mercantil, pues los principios UNIDROIT abogan una vez más por una aplicación pura del principio de la autonomía de la voluntad, a partir de la cual los contratantes tendrán que decir, pues, específicamente que hay unas prácticas a nivel internacional que ellos pretenden adoptar como aplicable al contrato que han celebrado. Y eso es lo importante acá.
pues que las partes lo reconozcan y de manera expresa pues las incluyan en su contrato. ¿Claros hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Miremos entonces nuevamente la forma del contrato. Desde la primera clase les dije, pregunta, ¿podría decir que este principio de la regulación de los contratos con cláusulas que las partes dejan deliberadamente indeterminadas? ¿Por qué no nos explicas más la pregunta? Cuando las partes dejan deliberadamente cláusulas indeterminadas. No, precisamente porque si son indeterminadas, no le da la certeza a la otra parte para exigir un comportamiento. Entiendo que me preguntas por venir de contraparte un propio. En ese caso, el comportamiento tiene que ser claro y reiterado, de manera que con ese comportamiento se haya generado una expectativa legítima en la contraparte sobre la manera en que se viene desarrollando el contrato. Pero aquí lo importante entonces será la claridad del comportamiento y su reiteración en el tiempo, que hace que yo tenga una expectativa de lo que me están a mí, pues de lo que me está dando a mí mi contraparte. ¿Listo? Forma del contrato. Desde la primera clase lo he venido diciendo, a nivel internacional no hay solemnidades, y así lo reitera el artículo 312 de los principios UNIDROIT. Todo contrato queda perfeccionado, modificado o extinguido por el mero acuerdo de las partes sin ningún requisito adicional. Sencillo y plano. ¿Cómo se forma el contrato entonces? Aquí según los principios UNIDROIT, pues como oferta y aceptación. Yo recibo una oferta inequívoca y con todos los elementos para celebrar el contrato, y una vez la aceptación llega al oferente, pues se entiende perfeccionado. Se acordarán de su clase de comercial 1, que esto es muy parecido a la regulación de la oferta que tiene el Código de Comercio en Colombia. Y esto demuestra una vez más pues, que en efecto los sistemas jurídicos del civil law están representados aquí en los principios UNIDROIT. La aceptación no requiere de ninguna solemnidad, salvo que nuevamente lo hayan pactado así las partes, e inclusive se puede dar por un acto inequívoco como sería el pago al que estaría obligado la persona en caso de aceptar la oferta. Lo único que está aquí prohibido es negociar de mala fe. En la parte de la validez, el contrato, los principios UNIDROIT, no se ocupan de la capacidad de las personas. Aquí surge una pregunta. Si cuando celebro un contrato internacional a la luz de los principios UNIDROIT, estos no se ocupan de mi capacidad para ser parte y para adquirir derechos y obligaciones, ¿qué normativa será la que aplique para regir mi capacidad? La normativa interna. ¿Cuál es la interna? ¿La interna de dónde? La de la nacionalidad. Muy bien, lo vimos el módulo pasado. La de la nacionalidad, salvo que por criterio de conexión o por regla de conflicto me manden a otra jurisdicción, pero en principio es la de la nacionalidad. Muy bien ahí. En cuanto a los vicios del consentimiento, están básicamente los mismos de los sistemas de derecho civil: el error, el dolo, la intimidación y la excesiva desproporción.
El error, que puede ser error en la transmisión o error determinante, y que requiere ausencia de culpa grave del contratante que incurre en él, y requiere lógicamente que su contraparte haya sabido del error y no lo haya manifestado. Es decir, que se haya dado cuenta que su contraparte estaba en error, pero guardó silencio al respecto. Será una causal entonces de anulabilidad del contrato. ¿Qué es lo que pasa aquí? Error en la información que se le está dando. Error en la información que se le... Un ejemplo de error en la transmisión, falta de información o falta de claridad de la información que se le está dando a la persona respecto del objeto contractual que se está negociando. Aquí lo importante es que verifiquemos entonces cuál es el remedio para ese error. ¿Será necesariamente la nulidad o podemos hacer subsistir el contrato? Pues sí, se podrá renegociar, ajustar el contrato, pero una vez ajustado, la contraparte exactamente se subsana. Se subsana, entiendo yo que dice ahí. Una vez la parte haya aceptado ese remedio, pues ya no podrá posteriormente recurrir a la nulidad, porque si aceptando esa modificación o ese remedio posteriormente acude a la acción de nulidad, pues lo que estará haciendo es precisamente ir contra los actos propios, venir de contra factum propium, estaría vulnerando el principio que acabamos de ver. El dolo, ya saben pues, la necesaria o la intención activa de causar daño en el otro o de obtener una ventaja dañina, producto de maniobras fraudulentas, y que tendrá que ser pues analizado en cada uno de los casos de que se trate. Tendrá entonces que probarse que han sido actos positivos y exteriorizados para precisamente llevar a que la otra parte contrate. Hay un tercer vicio que es la intimidación. Lo contienen ahí, que sería lo que nosotros conocemos aquí como fuerza, pero no obstante no he encontrado un supuesto en el cual por fuerza o por intimidación necesariamente se haya celebrado el contrato internacional, precisamente porque iría, lógicamente, va en contra del principio de libertad de contratación, pero a nivel internacional sigo buscando un ejemplo, una sentencia que me dé a mí la posibilidad de entender a nivel internacional la intimidación. No obstante, está consagrada ahí como un vicio de la validez del contrato. Requiere que sea inminente y que haya sido grave de tal manera que haya hecho que la parte incurra en el contrato o celebre el contrato. Y por último tenemos la excesiva desproporción. Pero la excesiva desproporción, tienen que tenerlo muy presente, se da al inicio, es decir, al momento de perfeccionamiento del contrato. Lo que quiere decir, pues que un contrato de carácter bilateral nació a la vía jurídica, pero nació desbalanceado a favor de una de las partes. Y se da básicamente pues en supuestos donde hay un abuso de la posición dominante o un abuso de la posición negociadora. Permite nuevamente que se anule el contrato, pero la anulación del contrato es excesiva desproporción. Se puede entender que es similar a la lesión enorme. Sí, teniendo en cuenta pues que la lesión enorme es pues está consagrada aquí a nivel interno y se dan 9 casos únicamente. Aquí en la excesiva desproporción pues se da en cualquier contrato de carácter internacional. Podría ser la nulidad total del contrato, pero quiero que les quede esto muy claro. En materia internacional no siempre se busca que el contrato sea anulado. Al contrario, lo que se busca es que persista, ¿sí? Entonces les leo aquí el artículo 4.5 de los principios de Diderot. Los términos de un contrato se interpretarán en el sentido de dar efecto a todos ellos, antes que de privar de efectos a alguno de ellos. Lo que se busca es que el contrato subsista. Y la recomendación acá es adaptar el contrato y la nulidad será como último recurso.
A nivel interno, Natalia Carolina tendría la razón, procedería a la nulidad, salvo que las partes decidieran otra cosa. Pero a nivel internacional, lo importante es buscar que el remedio sea precisamente hacer subsistir el contrato, restablecer el equilibrio contractual, restablecer las prestaciones para que en su ejecución no siga ese desbalance. ¿Claros hasta ahí? Perfecto. ¿Qué preguntas tienen de la clase de hoy? ¿Claro todo por el momento? Bueno, muy bien, me alegra mucho. Estos son los principios UNIDROA. Las diapositivas ya están ahí en el aula virtual, la clase la subo hoy, la lectura la subo el fin de semana. Y entonces, pues creo que eso sería todo por hoy. Ya saben, me pueden contactar pues aquí por Teams o por correo electrónico si tienen más dudas. Y pues no me queda nada más que agradecerles por la asistencia y nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias, doctor. Una buena noche. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Espero les haya Doctor, gustado. buenas noches. Igualmente, hasta Doctor, luego. buenas noches. Gracias. Mario Parrado. Muchas gracias. ¿Se me escucha, noches, doctor? Gracias. Sí, los escucho. Doctor, Muchas buenas gracias. noches. Esta clase la sube a la plataforma de la universidad Sí, o aquí. a la plataforma de la universidad y ese link, el link que yo suba, ya no los va a llevar a YouTube, pero los va a llevar a Microsoft Stream, que es otra aplicación que tienen aquí en la plataforma, lo van a poder ver igual sin ningún problema, pero yo lo subo y las diapositivas pues ya están ahí. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Una buena noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Igualmente, que descansen, hasta luego. Descanse. Gracias. Chao.